uno, más allá de que uno se sienta como espectador de ese pedazo, uno se transporta allá, ¿no? Sí. Y esa película es de llorar, esa vaina le rompe uno el corazón. Entonces, como todas estas que hemos hablado, si uno realmente se mete, escucha todas, no, déjeme un Si quieres momento. llorar, miren otra película. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Mi nombre es Martín Cabrera y hoy seguimos con la segunda parte de la trilogía que vamos a tener acerca de filmografía LGBTI y lógicamente el grandioso Ricardo Montenegro nos está acompañando el día de hoy para la segunda parte. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muy bien, muy contento de estar nuevamente por acá y hablando de un tema que nos encanta, el cine. Así que hoy vamos a tener muy buenas recomendaciones para que se deleiten, vayan, las vean, si las vieron, vuelvan a verlas ya con otra óptica, porque además cuando uno ve una película la primera vez, la segunda no es igual. Eso es verdad, y ahora una cosa que hay que tener en cuenta ahí, esas películas casi todas son muy tristes, muestran una realidad muy triste, una realidad que no se debería estar dando, y lo que hablábamos ahora detrás de cámaras, el vivir como escondido, como en silencio, como en las sombras, ¿no? De una realidad que mucha gente tiene por dentro. Es que todos, de hecho, no importa el género, todos de alguna u otra manera en cualquier momento de la vida nos ha tocado. No, bueno, muy bien, Sí. entonces vamos a irnos con 5 películas. ¿Qué tienes tú? Bueno, voy a arrancar con una película del año 61 que se llama Víctima. Es una película británica que tiene un contexto muy interesante. Estas 5 películas van a tener como una especie de hilo conductor que tiene a sus protagonistas enfrentando algunas situaciones que ocurrían y siguen todavía ocurriendo y seguramente ocurrirán en el futuro en la vida de las personas LGBT, por lo menos hasta que se genere un cambio en general en la sociedad mundial. Esta del año 61, Víctima, es una persona, el protagonista es un hombre gay que resulta siendo de alguna manera chantajeado por su orientación sexual. Entonces le amenazan con divulgar fotografías de él sosteniendo relaciones y tratos con personas LGBT, especialmente gente gay. Lo particular, y aquí, bueno, ya tengo la alerta del spoiler, de que el spoiler, nosotros acá después de 5 años ya no se la vio de malas. El spoiler es que quien le hace y como sucede además en la vida real, que quien le hace habitualmente digamos, este chantaje resulta también siendo gay. Entonces es una película muy interesante, tiene vigencia, sobre todo en un mundo de las redes sociales. También utiliza mucho para chantajear la vida personal de la gente y obviamente la orientación sexual sigue siendo todavía un medio tabú, así que es bien interesante esta película. Fue una película muy importante porque logró además cambio en algunas leyes que sostenían todavía en Inglaterra del año 60 a 61 frente al tema de homosexualidad. Recuerden que todavía en el año 40 y pico era delito ser homosexual en el mundo y especialmente en Inglaterra, donde fue condenado el padre de la informática, Alan Turing, de quien también se hizo una película y que de él me imagino que hablaremos en otra ocasión. Sí, el actor de esa película es Cumberbatch, ¿no? Una mente brillante, ¿no? Sí, él, bueno, además aparece también en Marvel como Doctor Strange, ¿no? Bueno, sí. Siempre tengo que tener un gancho por ahí. Pero la siguiente película, quiero que nos ayudes con esta arte que se llama Boys Don't Cry. Esa película es bastante complicada, con Hilary Swank, que ella ganó Oscar en esta película como mejor actriz, ¿no? Es una peliculaza, es increíble. Yo personalmente se las aconsejo, es tristísimo, ¿no? Es muy, muy dura, sí, porque ella, de hecho, la violan al darse cuenta que ella realmente, porque le gustaba vestirse de hombre, al darse cuenta la gente que estaba alrededor de ella que eso no era su personalidad, ella termina siendo violada y la matan. Es una cosa terrible. Sí. Es una cosa terrible. Sí, en Boys Don't Cry es una película muy fuerte, trabaja, digamos,
dos temas. Uno, el tema es la orientación sexual, que es el tema de ser lesbiana y ser una especie de lo que llaman en Estados Unidos una tomboy, o sea, una mujer lesbiana masculina. Y también habla sobre el tema queer, que es como esta teoría nueva de que no me defino en un género, sino que tengo, o sea, incluso la misma protagonista no se sabe muy bien en qué momento, en qué orientación sexual la encasillamos, ¿no? Y es también una situación de vida que enfrenta mucha gente LGBT, en el caso de las mujeres que se ven sometidas a este prejuicio que hay, que básicamente dice, no, es que usted sigue siendo lesbiana, usted no es, porque no ha probado lo bueno de los hombres, entonces vamos a darle para que sepa que es lo bueno. Entonces, ese tipo de, eso sí, y esas situaciones que precisamente hay que mostrarlas, son situaciones duras, ocurren en la vida real, y a mí me parece por eso que esta película tiene que estar en esta, digamos, en esta selección, y además Hilary Swank fue galardonada con el Oscar a Mejor Actriz precisamente por su interpretación y porque es una gran actriz. Bueno, es que aquí esto nos lleva a un tema, bueno, otra de las reglas que tenemos en el canal es que nosotros no hablamos aquí ni de política ni de religión, pero una cosa muy importante y que se ha empezado a dar como pasos agigantados, más o menos, es la alcaldesa de Bogotá y su esposa, ¿no? Que es senadora, sí. Y es mal, eso es un paso gigante para todo el orgullo LGBTI, ¿no? Entonces, no, total, ahí, ¿no? Eso hay que tener. En términos de visibilidad política, cada vez que alguien sale, que alguien representativo en la sociedad sale, hablando no solamente de políticos, sino de actores, gente, que la gente tiene un efecto positivo, sobre todo en las nuevas generaciones. Primero, en la aceptación que hay general de la generación siguiente, pero especialmente las personas que son de esta orientación sexual o de identidad de género, porque básicamente dice, hombre, si el cantante puede, si la alcaldesa puede, si el presidente, eventualmente en un caso con presidente, como pasa por ejemplo con el primer ministro de Luxemburgo, sí, que es abiertamente homosexual, él y su esposo, y van a todo, y es muy chistoso porque van a la cumbre y entonces el rol de la primera dama y el primer ministro va con el caballero consorte y ya está, toma la foto de la primera dama y él ahí. Entonces es, digamos, visualmente, y por eso es tan importante esto del cine, porque es el cambio de referentes culturales a través de la imagen. Las sociedades cambian en la medida que nosotros vemos en una sociedad distinta a la nuestra, a nuestro propio contexto, cómo puede irse insertando esos cambios. Claro, y nosotros de eso ya hemos hablado antes, el capítulo pasado, porque resulta en la historia de los seres humanos, toda la historia ha habido, de hecho, no sé, como que hasta ahora, el siglo pasado, se empezó a señalar esto porque sí, ¿no? Pero antes, bueno, sí, la iglesia hizo su parte, ¿no? Todos la han embarrado, de alguna manera todos los han embarrado, pero lo predominante en la historia del ser humano es que siempre han habido, es que no sé ni llamarlos ni siquiera tendencias, estos tipos distintos de género, ¿no? Siempre lo sí, exacto, sexuales, identidades de géneros diversas. Sí, sí. Entonces es ahí donde hay que mostrar la sociedad, porque básicamente cuando uno muestra una sociedad demasiado uniforme, lo que no existe no se muestra, o de eso no se habla. Y precisamente lo que estamos haciendo es visibilizando con estas tres programas, es que cómo ha sido nuestra presencia en el cine y cada vez la mayor aceptación, y yo creo que eso ha abierto una brecha no solamente generacional, sino también mental, de mucha gente que dice, bueno, sí, y cuando la gente finalmente termina empatizando sin, digamos, tener, digamos, esa condición o esa orientación sexual con una historia que es potente, como la de, por ejemplo, Boys Don't Cry, la gente entiende que debería por lo menos pensarse en cambiar esa situación, o por lo menos conectarse con otro sentimiento que pueden sufrir miles de personas en el mundo. Sí, bueno, muy bien. ¿Qué otra película tenemos? Bueno, yo tengo una película muy interesante, una de mis favoritas, yo lo he comentado aquí en Kino Carrete y lo he comentado aquí en este canal. Espera, antes de seguir, ¿te acuerdas que hablamos la vez pasada de una película donde sale Sean Penn? Sí. Que es político. ¿Cómo se llama esa película? Milk, My Name is Harvey Milk. Sí, señor, eso, gracias. Bueno, sí, qué pena que te corté, sigue. My Name is Harvey Milk, recomendada. De esta vamos a hablar. Yo quisiera de pronto para la próxima hacer
uno con referentes, o sea, con personas de los sectores LGBT, con las letras, pero que además han sido sobre personajes LGBT de la vida real. Bueno, esta es una historia muy interesante, la que trae Almodóvar. Yo lo estaba diciendo que Almodóvar es uno de mis favoritos realmente de todos los tiempos. Me gusta el Almodóvar de los inicios, me gusta el de la mitad y me gusta menos, pero me sigue gustando el Almodóvar ya en los últimos tiempos, que es un poquitico más comercial. Todo sobre mi madre es la película que les propongo ver de Almodóvar. Es fabulosa, es una historia también muy interesante, es una historia que gira en torno a una mujer que tiene un hijo al que adora, y ese niño termina muerto en un accidente, y ella termina con una especie de cargo de conciencia porque nunca le reveló quién era su padre, y no le reveló quién era su padre porque su padre es un hombre transexual. Entonces ella lo que hace es tratar de recoger sus pasos, va nuevamente a Barcelona, que es donde vive Lola, que es el padre de este chico. Bueno, empiezan una cantidad de situaciones y en medio de esta cosa de Almodóvar, que es entre chistosa pero sarcástica, pero a su vez también dramática en medio de todo, logra pues obviamente llevar al espectador pues obviamente acercarse más a esta historia. Y ¿por qué la seleccioné? Porque además tiene un monólogo fabuloso, que es el monólogo de Agrado. Agrado era la amiga trans de ambos, ¿no? Tanto de Lola como de la protagonista. Y tiene una de las frases que para mí es muy importante, que se han pronunciado en el cine. Dice, la voy a citar porque además me encanta. Dice: bueno, señora, lo que le estaba diciendo, cuesta mucho ser auténtica, y esas cosas no hay que ser racana, porque una es más auténtica en cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y si hay algo que caracteriza a las personas transexuales, es precisamente eso. Una búsqueda de su autenticidad, de su verdadero yo. Entonces realmente esta es una película fabulosa, tiene unos diálogos muy bien logrados, así que pues es súper recomendable. Bueno, muy bien. Tenemos ahora la película Pride del 2014. Esa todavía sí podemos darle spoilers, está por fuera del rango. Bueno, la huelga contra Margaret Thatcher. Y ojo, porque sí, en algún programa en Kino yo les contaba, porque hice un especial sobre Iron Maiden, ¿no? Sobre el grupo que me gusta, y resulta que a Margaret Thatcher la llamaban Iron Maiden, pero no fue porque cuando el grupo Iron Maiden puso el nombre, lo hicieron, fue como una vena doble, porque Iron Maiden también es un aparato donde mataban gente en los años oscuros, en 400, en 500, con la iglesia, todo eso se llama el Iron Maiden. Es un ataúd con puntas hacia adentro, ¿no? Entonces es una otra manera de tortura. Bueno, muy bien. Cuéntanos de esta película. Esa película es bien interesante, porque además no necesitamos decirles el spoiler, porque el spoiler está en la vida real. Es una situación que ocurrió, es una historia también muy bien llevada, que además conecta con una situación. O sea, la gente dice, hombre, este tema de lo de ser gay es muy fácil, para ponerlo en términos colombianos. Ser gay en Chapinero, ¿sí me entiendes? Ser gay en Nueva York, ser gay en Los Ángeles, ser gay en San Francisco, es como, no hay problema, son sociedades grandes, abiertas, y se aguantan el tema. Lo difícil es ser gay o tener una orientación sexual diversa en una comunidad pequeña, alejada, pobre, donde todo el mundo te juzga, donde pueblo chico, infierno grande, que eso sucede en Arauca, sucede en Condoto Chocó, sucede en las ciudades alejadas que ni siquiera desconocemos el nombre, en Inglaterra. Y esta historia narra precisamente una situación de la vida real que ocurrió en una comunidad rural minera de Inglaterra, que se sumó a la huelga contra Margaret Thatcher. ¿Qué pasó? Allí lo que hubo fue la manera como hubo una alianza entre los grupos de activismo LGBT y las personas del sindicato minero, y cómo lograron estos objetivos de hacer como toda la huelga y bueno, tener
digamos, todas las actividades que llevan a unirse a una causa compartida. Y esto lo que básicamente es que nos demuestra que cuando las personas se logran unificar frente a un propósito, pueden sacarlo adelante. Y fue bien interesante realmente también en Inglaterra el resultado de lo que significó esta película, por lo que históricamente aconteció primero, pero también el resultado que obtuvo. Sí, ahora yo te quería hacer una pregunta sobre las películas que hasta ahora hemos hablado. ¿Todas han sido películas de época representativas del momento en que se grabaron? Sí. ¿O tienen algún cambio en el tiempo? No, esta es del 2014, fue grabada para el 2014 y su década fue en los años 80. Nosotros, y lo comentaba yo también en el video pasado, nuestras causas LGBT son visibles hace muy poco tiempo. Tienen 50 años, digamos, en esta época contemporánea. Las acciones de movilización LGBT empezaron en el 28 de junio del año 69. Es decir, que todas nuestras películas que narran hechos frente a a estas luchas terminan siendo, digamos, de historia reciente, o sea, con filmografía reciente, pero de historias que han pasado en décadas muy cortas, muy pasadas. O sea, realmente no, con excepción como lo de Alejandro Magno y otras, realmente no se han ocupado, sino como de rescatar historias, incluso que todavía están en el top of mind de la gente. Así que por eso fue muy importante esta película Pride para Inglaterra y para el mundo y para el activismo, ¿no? Porque es la manera como también como activistas le decimos a la gente, ojo, que usted no está solo en el mundo, no estamos tratando de cambiar la sociedad para volver a todo el mundo LGBT y que ahora todo el mundo volvió gay, porque además primero eso no, así como no lo han logrado con nosotros no vamos a lograr con el 90% restante de gente. Pero sí podemos hacer alianzas y la gente entiende cuando finalmente uno tiene razones. Y esta película muestra cómo se pueden hacer alianzas para lograr el objetivo común, que era, pues, obviamente, una vida mejor. Sí, porque finalmente es que la parte de aceptación y de inclusión también, es que lo que hablábamos la vez pasada, yo no entiendo por qué eso en este momento sigue siendo un tema. Sí, es una tontería, una locura, pero bueno, muy bien. Vamos con... Hay que decirle a los que vean este video en 10 años, decir, venimos del pasado. Venimos del pasado. Bienvenidos al nuevo futuro. Vengo del futuro, decir, como, porque hacen un programa, hacer que yo tenga un problema, es como tener los ojos negros o marrones o grises o tener pelinegro, no sé. WTF. Bueno, muy bien. Sí, vamos con una que de esa no podemos hacer spoilers porque esa es bastante reciente, Call Me By Your Name. La puesta en escena de esta película, y se me había olvidado hablar de la de Almodóvar. La puesta en escena, eso es una obra de arte. La película de Almodóvar que hablamos ahorita, de Todo sobre mi madre, esa película es muy bonita, muy bien hecha. Y en esta, en Call Me By Your Name con Timothée Chalamet, es que ese pelado ese va a ganar todos los Oscars de aquí en adelante. Es muy buen actor. No, muy buen actor. Yo cuando la vi, pucha, es que uno, más allá de que uno se sienta como espectador de ese pedazo, uno se transporta allá, ¿no? Y esa película es de llorar, esa vez le rompe uno el corazón. Como todas estas que hemos hablado, si uno realmente se mete, escucha, todas, no, déjenme un si quieren llorar, otra película. Sí, todas son terribles. No, bueno, ¿qué nos cuentas tú de esa película? Bueno, ¿qué puedo contar? Voy a contar, con el riesgo de no hacer spoiler, pero es una película que hay que ver. Es una película que además tiene muchos premios. De hecho, cuando la presentaron en el New York Film Festival, ha sido la película que más, digamos, aplausos y ovación de pie ha tenido. Es decir, que cuando la estrenaron la gente se sintió tan motivada que eso fue, digamos, un impacto. Primero, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en la Lombardía de Italia, o sea, el norte de Italia. No te ponen un lugar en específico, pero sí son familiares para esto. En el verano, todos queremos un verano, a todos nos podría parecer una historia de un romance
sencillo entre un joven adolescente y una persona un poco mayor, que además esta película está inspirada en un libro que tiene el mismo nombre, Call Me By Your Name. Yo lo que les voy a decir para que se la vean además es, pónganle mucho tiempo, mucho ojo al tiempo, o sea, el tiempo, la temporalidad de la película. Esta película no ocurre sino en el verano, o sea, no ocurre más sino en una parte del verano, ocurre en mes y medio, pero es una película que es demasiado rica en todos sus diálogos, en sus aprendizajes, en la manera como los dos protagonistas llegan e interactúan y como el contexto. También aquí hay que ver el trato que le da el autor del libro, pero también el guionista a la familia, a la pareja de papás del chico y cómo llevan la situación. Y bueno, tiene ahí un tema muy esperanzador realmente de todo esto, pero también uno entendiendo la configuración de la delimitación de cómo son estos protagonistas, entiende por qué los padres son también de esa forma. Entonces, bien interesante esa película. Claro, porque es que además una cosa que tocaste, resulta que eso es un amor de verano. Es un amor de verano. Es un amor de verano y pues las veces que cuando yo era mucho más joven íbamos a Santa Marta, Cartagena, terminaba, uno conocía a la muchachita, 2 días después le tocaba a uno devolverse para Bogotá y uno más triste y porque calor vine, ¿no? Entonces el amor de verano. Pero el antagonista ahí, no hay un antagonista. Es muy chistoso porque además tú ves, y yo ayer me la volví a ver precisamente para hacer este especial, y decías, no, definitivamente, ¿quién es el malo? Y no lo encuentras en la película. O sea, las películas habitualmente tienen un antagonista, nada, todo el mundo es bueno, todo el mundo está bien. Pero con esta película es debatible. Con esta película es debatible porque a mí se me hace que el malo de la película es el ambiente que tiene. No, el lugar donde la situación y el tiempo, ¿no? El tiempo es el que corre. Y de hecho hay un manejo frente al tema del tiempo que me imagino que viene del libro. Además, la utilización de la palabra later, si la pueden ver en inglés, véanse en inglés porque realmente se pierde mucho cuando uno la ve con la traducción al español. Entonces, la palabra later, y además tiene un hilo conductor alrededor del albaricoque, ¿no? De la fruta, está ahí. También tiene ahí un tema muy interesante, entonces, y que además está presente. Los colores son perfectos, sí. La iluminación es perfecta, las cámaras son perfectas, el contrapicado cuando están acostados en la cama, eso es perfecto. No, pero ¿sabes cuál me gusta más? El contrapicado de cuando ellos se ven por primera vez, cuando el chico ve ese que él básicamente se nota realmente que el director que tenía la intención de que nosotros miráramos como él miraba. Entonces el chico está como en un segundo piso, mira directamente, y esa cámara de contrapicado y ese enfoque es fabuloso porque es una mirada como con expectativa, pero también, o sea, hay muchas cosas ahí interesantes. Claro, entonces, sí, las cámaras en POV que tienen ahí son muy, muy interesantes porque sí lo hacen a uno como ponerse en la piel de ese personaje, ¿no? Bueno, sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Sol, agua, piscina, cuerpos, todo eso lo pueden ver. Si lo quieren ver, es amor de verano, pero un amor de verano bien llevado porque además tiene una historia bien potente. Sí, lo es. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, finalmente voy a terminar con otra película más reciente que es del 2018. Si lo ven, hemos hablado de diferentes años. Esta se llama Boys Erased, que ha sido traducida al español como Corazón Borrado o Identidad Borrada. Es una película de 2018. Es un drama real, también una carga de profundidad. Es basada también en una novela de un autor estadounidense que narra su propia experiencia personal viviendo un tema que sigue teniendo actualidad, que son las terapias de conversión. Las terapias de conversión son basadas en un fundamento pseudocientífico que dice que las personas homosexuales pueden cambiar su orientación sexual a través de ciertos procedimientos que le hagan cambiar. Entonces, tenemos gente pregonando eso y pregonándolo además desde las iglesias, y en este caso habla de su experiencia como
hijo de un ministro bautista, quien lo que hace es llevar a su hijo a esta terapia de conversión. Y bueno, es una película también fabulosa, es una película muy dura, muy actual, porque realmente todavía ese tema tiene actualidad. En Colombia las terapias de conversión están prohibidas por ley porque constituyen un trato cruel y degradante, pero en algunos países hay autorización para hacer este tipo de experimentos o de terapias de conversión. Yo te quería hacer una pregunta. La pareja que son Nicole Kidman y Russell Crowe, ellos, es que yo no me acuerdo bien, pero ellos eran una pareja cristiana, ¿sí o no? O sea, no estoy diciendo... Claro, era el ministro. Russell Crowe era un ministro bautista. Sí. Eso es bastante complicado cuando se unen esos dos poderes al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero además tú lo que pasa es que también cuestiona todo el sistema de valores de los padres. Entonces ahí, o sea, no solamente el cuestionamiento es personal, sino es el cuestionamiento del contexto. Entonces decir, venga, yo que soy el ministro bautista, yo que estoy no sé qué, estoy predicando en contra de estas prácticas y me resulta un hijo con esta orientación sexual, un hijo marica, o sea, ¿qué hago yo? Tratar de arreglar lo que debería ser arreglado y toda esta pelea interna y esta pelea con Dios, que Dios porque me castiga, pero también se alivia porque dice es una prueba. Es muy, muy pesada la película realmente, pero bueno, tiene que verla. No voy a decir más nada. Sí, mire, regálense estas películas, vayan y mírenlas. Eso le pone uno las cosas en una perspectiva y desde un punto de vista totalmente distinto. Y si lo quieren ver desde la parte cinematográfica, esas películas son increíbles. Solo verlas por ese lado. Ahora, si quieren meterse bien en el tema, como lo muestran esas películas, váyanse, las aconsejamos. Bueno, el manejo en Voice Erase de los planos oscuros, de los planos, de los diálogos, de la manera como la cámara básicamente termina siendo como una especie de intrusa, ¿no? O sea, es como entramos nosotros a una historia familiar, es como estamos espiando realmente, es un tema de que te van llevando a hacer, y eso es la magia del cine. La magia del cine es poder contar historias y que uno pueda de alguna manera tener empatía con los protagonistas. Ojo, porque los filtros que utilizan son muy hacia los verdes y hacia los amarillos. No ocres, ojo, no ocres, son amarillos. Y eso le da una textura totalmente distinta al ambiente. No, ahora, cuando son muy oscuro y se van a los grises, pero los verdes y los amarillos, el manejo que le tienen a sus filtros es muy, muy buena, se les ha visto desde ese punto. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Qué chévere este episodio. Bueno, si quieren ver reseñas de estas películas, pueden seguirme en mis redes sociales como @orgullolgbt y también en mi página web www.orgullolgbt.co, que es un blog que está dedicado a la población LGBT, y dentro de ese blog tenemos una sección dedicada a toda esta filmografía, todo el tema del cine, así que les invito a que nos sigan también en redes sociales y que se suscriban también a este canal, porque vamos a tener otra entrega más, espero. Sí, muchos likes, van a hacer muchos más videos, así que y en la parte de aquí abajo van a estar todos los de Ricardo. Aquí hay que hacer más videos, entonces dígale aquí a que nos invite más y hacemos más películas, les contamos más historias. Y de verdad, muy contento de tener esta ventanita para también comentarle a la gente que, bueno, que esta sociedad necesita gente mucho más abierta, más consciente y mucho mejor. Claro que sí. Muchísimas gracias y a todos ustedes por acompañarnos en este tan especial video. Pensamos que unos 15 días, 20 días después de que salga vamos a tener la finalización de la trilogía, pero como bien se dieron cuenta, los viernes de vez en cuando Ricardo también nos acompaña, ¿no? Entonces suscríbanse a nuestro canal, hágale clic en la campanita, que eso nos ayuda muchísimo con el posicionamiento dentro de YouTube. Y pues nada, nos vemos para la próxima. Comenten, campanita y suscríbanse, no más. Pero por favor pidan que abajo en los comentarios, oigan, no, así que 3 programas, hagan más programas de lo LGBT. Muy bien, listo. Se les quiere mucho. Hasta luego. Chao.